Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy traemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco y por supuesto, a uno de nuestros actores favoritos, Kerem Bürsin. Hemos visto ese título, ¿verdad? Kerem Bürsin confiesa, lo echo de menos más de lo que creía. Esa frase por sí sola, ya nos da pie a un montón de especulaciones, ¿no creen? ¿A quién o a qué echa de menos Kerem Bürsin? ¿Y por qué esa confesión es tan significativa? Vamos a desgranar todo esto en el vídeo de hoy. Prepárense para una conversación interesante, llena de detalles y, por qué no, un poquito de misterio. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta crear. Así que, como les decía, el centro de atención hoy es Kerem Bürsin y una declaración suya que ha resonado con fuerza. No es la primera vez que Kerem nos sorprende con su honestidad y apertura al hablar sobre sus sentimientos y experiencias. Siempre se ha caracterizado por ser una persona muy transparente con sus seguidores, lo cual es algo que personalmente admiro mucho. Pero esta confesión en particular tiene un tinte diferente, una profundidad que nos hace pensar. Lo echo de menos más de lo que creía. Esa pequeña palabra, más, es la que cambia todo. Implica una sorpresa, un autodescubrimiento. No es solo un lo echo de menos, es un me doy cuenta de que lo echo de menos y me sorprende cuánto. ¿De dónde viene esta declaración? Bueno, para quienes siguen la trayectoria de Kerem Bürsin, saben que ha tenido proyectos muy importantes y significativos en su carrera. Desde sus inicios ha demostrado un talento y una dedicación impresionantes. Ha pasado por diferentes etapas, tanto a nivel personal como profesional. Y es natural que al reflexionar sobre el pasado, surjan sentimientos. Pero, ¿a qué se refiere exactamente? Las interpretaciones son variadas, y es ahí donde entra lo interesante de esto. Una de las primeras cosas que se nos viene a la mente y es inevitable, es pensar en sus relaciones pasadas. Kerem ha tenido relaciones sentimentales que han captado la atención del público. Especialmente su relación con Hande Erçel, que fue una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía y a nivel internacional. Su química en la pantalla y fuera de ella era palpable, y su separación, cuando ocurrió, fue un tema de conversación que afectó a muchos fans. ¿Podría ser que esta confesión se refiera a ella? A la época que compartieron, a la conexión que tenían. Es una posibilidad que no podemos descartar, y que, sin duda, explicaría por qué él, más de lo que creía, es tan relevante. A veces con el tiempo uno se da cuenta de la magnitud de lo que ha perdido, o de lo que se ha ido. Los recuerdos, los momentos compartidos, la rutina, todo eso va conformando un espacio en nuestras vidas que al desaparecer, deja un vacío que puede ser más profundo de lo que inicialmente percibimos. Pero no nos quedemos solo en lo romántico, aunque sea una arista muy atractiva de este tema. Kerem Bürsin también ha hablado abiertamente sobre la importancia de la familia y los amigos en su vida. Él es un hombre muy cercano a su madre y siempre la ha mencionado con gran afecto y admiración. Ha pasado tiempo fuera de Turquía, creciendo en diferentes países, lo que a veces puede generar un anhelo por las raíces, por el hogar. ¿Podría ser que lo echo de menos se refiera a un lugar, a un momento de su vida en el que se sentía más conectado con su esencia, con su familia? Quizás a esos momentos de sencillez que con la vorágine de la fama y el éxito, a veces se pierden de vista. La vida de un actor de su calibre es intensa, viajes constantes, rodajes, compromisos. Es fácil, en medio de todo eso, anhelar la calma, la familiaridad, los abrazos que te recuerdan quién eres. Otra interpretación podría ser profesional. Kerem ha participado en una variedad de proyectos, desde dramas hasta comedias románticas. Cada uno de ellos le ha dejado experiencias, aprendizajes y compañeros de trabajo con los que ha forjado lazos. ¿Podría ser que eche de menos el ambiente de algún rodaje en particular? ¿Algún personaje que le haya marcado especialmente? A veces un papel te permite explorar facetas de ti mismo que no conocías, o te conecta con un equipo creativo con el que la sinergia es mágica. Cuando un proyecto termina, es natural sentir nostalgia por ese universo que crearon juntos. La adrenalina del set, la camaradería, el desafío de dar vida a una historia, son cosas que una vez vividas, dejan una huella.
Y si esa experiencia fue particularmente enriquecedora, o si la conexión con el equipo fue muy especial, es normal que se sienta su ausencia. El más de lo que creía podría ir. Y que al hacer un balance se da cuenta de que esa etapa significó más de lo que en su momento evaluó. Y aquí es donde entra la belleza de estas declaraciones. Nos permiten asomarnos a la intimidad de una figura pública, sí, pero también nos invitan a la reflexión personal. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos dicho echo de menos a alguien, o echo de menos esa época, y al detenernos a pensar, nos damos cuenta de que el sentimiento es más profundo de lo que imaginábamos? A veces minimizamos nuestros propios sentimientos, o simplemente no nos damos el tiempo para procesarlos. La vida moderna tan acelerada nos impulsa a seguir adelante, a estar enfocados en lo que viene, sin darnos el espacio para mirar hacia atrás y reconocer lo que fue valioso. La sinceridad de Kerem Bürsin al compartir esto es un recordatorio importante. Nos habla de la vulnerabilidad, de la humanidad detrás de la estrella de cine. No importa cuánto éxito tengas, cuánto público te admire, al final del día, somos seres humanos con emociones, con anhelos, con recuerdos que nos forman. Y admitir que extrañamos algo o a alguien, y que esa añoranza es más intensa de lo esperado, es un acto de valentía y autoconocimiento. También hay que considerar el contexto en el que se hizo esta declaración. ¿Fue en una entrevista? ¿En una publicación en redes sociales? Los matices del medio pueden cambiar la percepción. Si fue en un momento más íntimo, quizás frente a cámaras de un documental personal, podría tener un peso emocional aún mayor. Si fue en una entrevista más formal, podría estar respondiendo a una pregunta específica que le llevó a esa reflexión. Sin embargo, independientemente del contexto exacto, la frase en sí misma es poderosa. Lo echo de menos más de lo que creía. Y analicemos un poco más esa sorpresa, ese más de lo que creía. ¿Qué implica? Implica que Kerem Bürsin, un hombre que parece tenerlo todo, que ha alcanzado un nivel de éxito considerable, también tiene momentos de introspección profunda. Nos muestra que a pesar de la vida glamorosa que muchos imaginan para las celebridades, también enfrentan sus propias complejidades emocionales. Quizás en el torbellino de su carrera, ha estado tan enfocado en el presente y el futuro que no se había permitido sentir plenamente la nostalgia por algo o alguien del pasado. Y de repente ese sentimiento surge inesperadamente fuerte, y le hace detenerse a pensar, ¿por qué? ¿Qué es lo que realmente echo de menos y por qué me afecta tanto ahora? Esto también abre la puerta a un debate sobre la naturaleza de la fama y su impacto en la vida personal. Cuando tu vida es objeto de escrutinio público, es difícil separar lo profesional de lo personal. Cada relación, cada decisión, cada palabra puede ser analizada y comentada. Para alguien como Kerem, que ha tenido relaciones sentimentales muy públicas, es comprensible que cualquier mención de extrañar a alguien pueda ser interpretada bajo ese prisma. Pero es importante recordar que incluso detrás de las cámaras, hay una persona real con sus propios sentimientos y experiencias. Entonces, ¿a quién o a qué cree que Kerem Bürsin se refiere? Si bien la especulación es parte de la diversión cuando hablamos de celebridades, lo más importante aquí es la honestidad y la universalidad del sentimiento. Todos en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado esa sensación de extrañar algo o a alguien más profundamente de lo que habíamos anticipado. Es una señal de que esa persona o esa etapa tuvo un impacto significativo en nosotros, que dejó una huella imborrable. Y si volvemos a la relación con Ande, es innegable que fue una relación que marcó un antes y un después para muchos de sus seguidores. La dinámica que tenían, la forma en que se apoyaban mutuamente, la energía que proyectaban, era algo que conectaba con la gente. Si él se refiere a esa época, a esa conexión, sería totalmente comprensible que la añoranza fuera más de lo que creía. A veces en el calor del momento uno no se da cuenta de la magnitud de lo que se tiene hasta que ya no está. Y con el tiempo la perspectiva cambia, y se revalorizan esas experiencias. Pero insisto, no deberíamos limitar la interpretación a un solo escenario. Podría ser la nostalgia por su vida en otro país, por la sencillez de una época antes de la fama masiva, por la conexión con amigos de la infancia que ahora están lejos. Las posibilidades son muchas y la belleza de esta confesión radica precisamente en esa ambigüedad que invita a la reflexión propia. En definitiva, la declaración de Kerem Bürsin, lo echo de menos más de lo que creía, es un recordatorio potente de la complejidad de las emociones humanas, incluso en la vida de las personas más expuestas al público.
Nos habla de la importancia de la introspección, de darnos permiso para sentir, para reconocer la profundidad de nuestros anhelos. Nos invita a pensar en nuestras propias vidas y en esas cosas o personas que quizás sin darnos cuenta plenamente extrañamos profundamente. Es un mensaje de humanidad, de vulnerabilidad y de autodescubrimiento. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado esa intrigante confesión de Kerem Bürsin, lo echo de menos más de lo que creía. Hemos analizado las posibles interpretaciones, desde relaciones pasadas hasta nostalgia por etapas de su vida o por su entorno profesional. Lo importante es que esta declaración nos recuerda la humanidad detrás de las estrellas y la universalidad de los sentimientos de añoranza. Nos hemos dado cuenta de que a veces, la sorpresa de cuánto extrañamos algo es tan reveladora como el hecho mismo de extrañarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y les haya dado pie a reflexionar sobre sus propias experiencias. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿A qué creen que se refiere Kerem Bürsin? ¿O si esta confesión les ha recordado algo similar en sus vidas? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y me gusta mucho interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos a quienes les interese este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a crear cada vez más vídeos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.